Un pobre mecánico empujó el auto de una millonaria. Al mes siguiente descubrió quién era. La tarde del viernes caía pesada sobre la Ciudad de México cuando Javier Mendoza cerró la cortina metálica del pequeño taller mecánico donde trabajaba en la colonia Doctores. A sus 38 años, sus manos callosas y manchadas de grasa contaban la historia de 2 décadas dedicadas a entender los secretos de los motores. El taller no era suyo, pertenecía a don Esteban, un hombre mayor que le pagaba apenas lo suficiente para sobrevivir. Pero Javier no se quejaba. Después de todo, en estos tiempos difíciles, tener trabajo ya era una bendición. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Javier caminaba por la avenida Cuauhtémoc rumbo a su pequeño departamento que compartía con su madre enferma en la colonia Narvarte. El calor de marzo era sofocante y el tráfico vespertino rugía con la impaciencia característica de la capital mexicana. Llevaba en el bolsillo apenas 300 pesos que le quedaban después de pagar las medicinas de su mamá y los servicios básicos. Faltaban todavía 10 días para la próxima quincena y el dinero tendría que alcanzar para comida y transporte. Mientras esperaba en el semáforo de Insurgentes, Javier observó un sedán BMW negro que intentaba incorporarse al flujo vehicular desde un estacionamiento lateral. El motor del auto hacía un ruido extraño, una especie de cascabeleo metálico que cualquier mecánico experimentado reconocería como un problema en el tren de válvulas o quizás en la cadena de distribución. El vehículo avanzaba a duras penas, tosiendo y perdiendo potencia progresivamente. De repente, justo en medio de la intersección, el BMW se detuvo por completo. El semáforo cambió a verde y los autos detrás comenzaron a tocar el claxon con desesperación. Algunos conductores gritaban insultos por la ventana. Javier vio a través del parabrisas del BMW a una mujer que intentaba desesperadamente encender el motor. Ella parecía tener alrededor de 40 años. Vestía ropa discreta, un suéter beige y pantalones de mezclilla. Su rostro mostraba una mezcla de frustración y pánico mientras giraba la llave una y otra vez sin resultado. Los bocinazos aumentaban y algunos conductores ya empezaban a rodear el vehículo descompuesto. Javier no lo pensó 2 veces. Cruzó rápidamente la calle, esquivando los autos, y se acercó a la ventana del conductor. La mujer lo miró con recelo inicial. Sus ojos verdes reflejaban el miedo típico de quien se encuentra vulnerable en medio del caos urbano. «Señora, disculpe», dijo Javier con voz calmada y respetuosa. «Soy mecánico. ¿Me permite ayudarla? Necesitamos mover su auto antes de que cause un accidente». La mujer dudó un momento, pero el coro de claxones y los gritos de los conductores la convencieron. Asintió con la cabeza. Javier notó que sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. «Ponga la palanca en neutral y suelte el freno», instruyó Javier. «Yo voy a empujar desde atrás para sacarlo de la intersección». Javier se colocó en la parte trasera del BMW y comenzó a empujar. El vehículo era pesado, pero sus brazos acostumbrados al trabajo físico lograron moverlo gradualmente. Un par de personas se detuvieron a ayudar por unos segundos, pero en cuanto el auto salió de la intersección principal, desaparecieron entre el tráfico. Javier continuó empujando solo hasta que logró estacionar el BMW en una calle lateral menos transitada, cerca de una tienda de conveniencia. Sudando por el esfuerzo, Javier caminó hacia la ventana del conductor. La mujer había salido del vehículo y lo observaba con una expresión de genuina gratitud, mezclada con algo que Javier no pudo identificar del todo. Quizás era sorpresa de que alguien se hubiera detenido a ayudar sin esperar nada a cambio. «Muchísimas gracias», dijo ella con voz sincera. «No sé qué hubiera hecho sin su ayuda». Todos los demás solo tocaban el claxon. «No se preocupe, señora», respondió Javier, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Lo importante es que está segura. ¿Me permite revisar el motor? Puedo al menos decirle qué tiene». La mujer asintió y Javier le pidió que abriera el cofre. Cuando lo hizo, Javier se inclinó sobre el motor con la familiaridad de quien ha pasado incontables horas diagnosticando problemas mecánicos. Sus ojos recorrieron cada componente con precisión quirúrgica. Tocó algunas partes, verificó niveles, inspeccionó mangueras y conexiones. Después de unos minutos, se enderezó con un suspiro. «El problema es la cadena de distribución»,
explicó Javier. Está muy estirada, por eso hace ese ruido de cascabel. Es un problema común en estos modelos cuando ya tienen cierto kilometraje. Si sigue manejándolo así, la cadena puede romperse y destrozar todo el motor. Sería una reparación muy costosa. ¿Qué tan costosa?, preguntó la mujer con preocupación en su voz. Si se rompe completamente, estaríamos hablando de entre 80 y 100 mil pesos para reconstruir el motor, respondió Javier con honestidad. Pero si lo repara ahora, solo cambiando la cadena de distribución, el tensor y algunos componentes relacionados, sería más o menos entre 15 y 20 mil pesos en un taller confiable. La mujer palideció un poco al escuchar las cifras. Javier notó su reacción y se apresuró a añadir información útil. No puede manejar el auto en estas condiciones, señora. Es peligroso. Lo mejor sería llamar a una grúa para que lo lleve a un taller. Yo puedo recomendarle algunos lugares honestos si gusta. ¿Usted no podría repararlo?, preguntó ella directamente. Javier bajó la mirada, sintiéndose avergonzado por su situación. Me encantaría ayudarla, señora, pero yo trabajo en un taller que no tiene el equipo especializado para este tipo de reparaciones. Este es un auto europeo que requiere herramientas específicas y refacciones originales. El taller donde trabajo solo maneja autos nacionales y americanos más sencillos. La respuesta de Javier sorprendió a la mujer. Había esperado que él intentara convencerla de que podía hacer el trabajo para ganar el dinero, como hacían muchos mecánicos que prometían milagros y luego empeoraban los problemas. La honestidad de Javier era refrescante y poco común. Entiendo, dijo ella pensativa. ¿Cuánto le debo por el diagnóstico y por haberme ayudado? Nada, señora, respondió Javier automáticamente. Solo fue un favor. Cualquiera habría hecho lo mismo. No estoy tan segura de eso, dijo la mujer con una leve sonrisa. La mayoría de las personas solo tocaban el claxon. Usted fue el único que se detuvo. La mujer abrió su bolsa y sacó varios billetes. Intentó dárselos a Javier, pero él retrocedió un paso. De verdad, señora, no es necesario. Me da gusto haber podido ayudarla. Por favor, insistió ella. Al menos déjeme compensarle por su tiempo y el esfuerzo de empujar el auto. Son 500 pesos. Javier dudó. 500 pesos representaban casi 2 días de trabajo en el taller de don Esteban. Con ese dinero podría comprar comida para varios días. Pero algo en su interior se resistía a aceptar dinero por simplemente ayudar a alguien en problemas. La mujer pareció entender su conflicto interno. Mire, dijo con tono maternal, usted me dio un diagnóstico profesional que me ahorrará mucho dinero. Si hubiera llevado el auto directamente a una agencia, probablemente me habrían cobrado 1,000 pesos solo por revisarlo. Esto es justo. Finalmente, Javier aceptó el dinero con gratitud. Gracias, señora. De verdad se lo agradezco. Gracias a usted, respondió ella. Luego sacó una tarjeta de presentación de su bolsa y se la entregó. Si alguna vez necesita algo, no dude en llamarme. Me llamo Sofía. Javier tomó la tarjeta y la guardó en su bolsillo sin revisarla. Mucho gusto, señora Sofía. Yo soy Javier Mendoza. Espero que su auto quede bien. Después de asegurarse de que Sofía había llamado a una grúa y de que alguien vendría a recogerla, Javier continuó su camino a casa. La interacción lo había dejado con una sensación extraña, una mezcla de satisfacción por haber ayudado y curiosidad sobre aquella mujer que había reaccionado con tanta gratitud a un simple acto de bondad. Esa noche, mientras cenaba con su madre en la pequeña mesa de su departamento, Javier le contó sobre el incidente. Su madre, doña Carmen, una mujer de 65 años con diabetes avanzada que le dificultaba caminar, escuchó con atención. «Hiciste bien, hijo», dijo ella con orgullo. «Tu padre, que en paz descanse, siempre decía que un hombre se mide por cómo trata a los demás cuando no tiene nada que ganar. Tú eres un buen hombre, Javier». Javier sonrió y apretó la mano de su madre. Ella era su razón para levantarse cada mañana, para soportar el trabajo mal pagado con don Esteban, para seguir adelante a pesar de las dificultades. Desde que su padre había muerto 5 años atrás en un accidente automovilístico, Javier había asumido completamente el cuidado de su madre. El fin de semana transcurrió con normalidad. El sábado, Javier hizo algunos trabajos extras en el vecindario, cambios de aceite y reparaciones menores que le generaban algo de dinero adicional. El domingo lo dedicó a su madre. La llevó al parque cercano en su silla de ruedas y pasaron la tarde disfrutando del clima agradable. El lunes por la mañana, Javier llegó temprano al taller de don Esteban. El viejo propietario
propietario estaba de mal humor, como siempre. Don Esteban era un hombre de 68 años, amargado por los años y los problemas económicos constantes. Trataba a Javier más como un sirviente que como un mecánico calificado, pero Javier soportaba el maltrato porque necesitaba el salario, por miserable que fuera. «Mendoza, tienes que terminar la camioneta de la señora Pérez hoy», ladró don Esteban. «Ya lleva 2 semanas aquí y no deja de llamar para quejarse». «Sí, don Esteban», respondió Javier pacientemente. «El problema es que todavía no llega la bomba de gasolina que ordenamos. Hablé con el proveedor el viernes y dijeron que llegaría hoy o mañana. Pues más te vale que llegue hoy, porque si esa señora cancela el trabajo, te voy a descontar las refacciones de tu sueldo», amenazó don Esteban antes de regresar a su pequeña oficina. Javier suspiró y se puso su overol de trabajo. Había otros 3 vehículos esperando atención en el taller. Comenzó con un Tsuru que necesitaba cambio de frenos. Era un trabajo rutinario que podía hacer casi con los ojos cerrados después de tantos años de experiencia. Cerca del mediodía, mientras Javier estaba debajo de un Chevy ajustando el sistema de escape, escuchó el sonido de un auto entrando al taller. Se deslizó fuera de debajo del vehículo y se limpió las manos con un trapo grasoso. Para su sorpresa, reconoció a la mujer que bajaba del asiento del pasajero de un auto último modelo. Era Sofía, la mujer del BMW descompuesto. «Señora Sofía», dijo Javier sorprendido. «¿Qué hace aquí?». Sofía sonrió al verlo. «Hola, Javier. Quería agradecerle personalmente por su ayuda del viernes. Gracias a su diagnóstico, llevé el auto directo a un taller especializado y me ahorraron mucho dinero. Tenía razón en todo. Me da gusto que haya quedado bien», respondió Javier sinceramente. «Pero no tenía que molestarse en venir hasta acá». «No es molestia», dijo Sofía. «Además, quería conocer dónde trabaja. Este es su taller, ¿verdad?». Javier se sintió un poco avergonzado del estado del lugar. El taller de don Esteban era pequeño, descuidado y estaba en un barrio bastante deteriorado. No era precisamente algo de lo que sentirse orgulloso. «Trabajo aquí», corrigió Javier. «El taller es de don Esteban, el señor que está en la oficina». En ese momento, don Esteban salió de su oficina al escuchar voces. Cuando vio a Sofía con su ropa elegante y el auto de lujo del que se había bajado, su actitud cambió completamente. Se acercó con una sonrisa servil que Javier nunca le había visto. «Buenas tardes, señora», dijo don Esteban frotándose las manos. «¿En qué podemos servirle? ¿Su auto necesita algún servicio?». «Buenas tardes», respondió Sofía educadamente. «Solo venía a saludar a Javier. Él me ayudó hace unos días con mi auto». Don Esteban miró a Javier con una mezcla de sorpresa y sospecha. «¿Ah, sí? No sabía que Mendoza tenía clientela propia». «No es mi clientela, don Esteban», se apresuró a aclarar Javier. «Solo la ayudé cuando su auto se descompuso en la calle». Sofía observó la interacción entre ambos con interés. Notó la forma despectiva en que don Esteban se refería a Javier y la postura defensiva del mecánico. «Bueno, Javier», dijo Sofía después de un momento, «no quiero interrumpir su trabajo. Solo quería agradecerle nuevamente y entregarle esto». Sofía le dio a Javier una pequeña caja envuelta con papel de regalo. Javier la tomó confundido. «No debió molestarse, señora», dijo Javier. «Es solo un pequeño detalle», respondió Sofía. «Ábrala después con calma». Antes de irse, Sofía le dio a Javier otra tarjeta de presentación. «Esta tiene mi número celular personal», explicó. «Si alguna vez necesita algo o si conoce a alguien que necesite servicios de reparación más especializados, no dude en contactarme». Después de que Sofía se fue, don Esteban se acercó a Javier con los ojos brillando de codicia. «¿Qué hay en la caja?», preguntó sin disimular su curiosidad. «No lo sé, don Esteban», respondió Javier guardando la caja en su mochila. «La abriré en mi casa». «Esa mujer tiene dinero», observó don Esteban. «¿Cómo la conociste?». Javier le contó brevemente sobre el incidente del viernes, omitiendo algunos detalles. Don Esteban escuchó con expresión calculadora. «Deberías cultivar esa relación», sugirió don Esteban con su típica falta de sutileza. «Gente así tiene muchos contactos. Podría traernos negocios». Javier no respondió. La idea de usar su acto de bondad para obtener beneficios económicos le parecía repugnante. Simplemente asintió vagamente y regresó a su trabajo. Esa noche, en su departamento, Javier abrió la caja que Sofía le había dado. Dentro encontró un juego de llaves métricas de alta calidad, del tipo que los mecánicos profesionales usan. Era un set completo, desde las llaves más pequeñas hasta las más grandes, todas organizadas
organizadas en un estuche de lona resistente. Javier reconoció la marca. Era una de las mejores del mercado. Un juego como ese costaba al menos 3,000 pesos. Junto a las llaves había una nota escrita a mano: para un mecánico honesto que merece las mejores herramientas. Gracias por su amabilidad, Sofía. Javier sintió un nudo en la garganta. Hacía años que no recibía un regalo así. Sus propias herramientas eran viejas y baratas, compradas de segunda mano cuando apenas había empezado en el oficio. Estas llaves nuevas eran un tesoro. Mira, mamá, le mostró a doña Carmen. La señora que ayudé el viernes me regaló esto. Doña Carmen examinó las llaves con admiración. Son muy finas, hijo. Esa mujer reconoció tu valor. Las personas buenas siempre se encuentran. Durante las siguientes 2 semanas, Javier no volvió a tener noticias de Sofía. Usaba sus nuevas llaves diariamente en el taller y cada vez que lo hacía recordaba su encuentro con aquella mujer misteriosa. No había revisado con atención las tarjetas que ella le había dado, asumiendo que era solo una cortesía y que nunca tendría motivos para llamarla. Pero una tarde de jueves, todo cambió. Javier estaba trabajando en el motor de un Chevy Corsa cuando su teléfono celular sonó. Era un número desconocido. Bueno, contestó Javier limpiándose las manos en su overol. Javier, habla Sofía. ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí, señora Sofía. ¿Cómo está? ¿Qué se le ofrece? Mira, Javier, tengo una situación un poco delicada y pensé que tal vez podrías ayudarme, dijo Sofía. Su voz sonaba preocupada. Tengo un vehículo que necesita ser diagnosticado urgentemente, pero no confío en llevarlo a una agencia o a talleres que no conozco. ¿Podrías venir a revisarlo? Te pagaré por tu tiempo, por supuesto. Javier miró el reloj. Eran las 4 de la tarde. ¿En dónde está el vehículo? Sofía le dio una dirección en la colonia Polanco. Javier sintió un escalofrío. Polanco era uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. La simple renta de un departamento ahí costaba más de lo que él ganaba en 6 meses. ¿Podría ser el sábado temprano?, preguntó Javier. Mañana tengo que trabajar hasta las 7 en el taller. El sábado está perfecto, respondió Sofía. ¿A las 9 de la mañana te parece bien? Sí, ahí estaré, confirmó Javier, anotando la dirección en un papel manchado de grasa. Cuando colgó, Javier se quedó mirando el teléfono con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. ¿Qué tipo de vehículo tendría Sofía que requería una revisión tan urgente? Y más importante, ¿por qué había pensado en él específicamente cuando claramente tenía acceso a los mejores talleres especializados de la ciudad? El viernes transcurrió con inusual lentitud. Javier no podía dejar de pensar en la cita del día siguiente. Por la noche, revisó su caja de herramientas meticulosamente, asegurándose de tener todo lo necesario para cualquier diagnóstico. Incluyó las llaves nuevas que Sofía le había regalado, sintiendo que era apropiado llevarlas. El sábado amaneció nublado. Javier se levantó a las 6 de la mañana, se bañó cuidadosamente y se puso su mejor pantalón de mezclilla y una camisa de trabajo limpia. Desayunó con su madre, quien notó su nerviosismo. ¿Qué te preocupa, hijo?, preguntó doña Carmen. Voy a Polanco, mamá, respondió Javier, a revisar un auto de la señora que te conté. Nunca he ido a esa zona. Es donde vive la gente rica. Doña Carmen sonrió con ternura. Tú eres tan bueno como cualquiera de ellos, Javier. Tu papá siempre decía que un hombre no vale por el tamaño de su cartera, sino por el tamaño de su corazón. Ve tranquilo y haz lo que sabes hacer mejor. Javier tomó el metro y después un camión que lo dejó cerca de la dirección que Sofía le había dado. Mientras caminaba por las calles de Polanco, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Los edificios eran impresionantes, los autos estacionados en las calles valían más que toda una vida de su trabajo, y la gente que veía caminando por las aceras vestía ropa que él solo había visto en anuncios. La dirección correspondía a un edificio moderno de cristal y acero de unos 15 pisos. Javier se acercó al portero, un hombre uniformado que lo miró con evidente desconfianza. Buenos días, dijo Javier educadamente. Vengo a ver a la señora Sofía. Me está esperando. El portero lo miró de arriba a abajo con desdén apenas disimulado. ¿Nombre? Javier Mendoza. El portero marcó un número en su teléfono interno. Después de una breve conversación, pareció sorprendido. Puede subir. Piso 12, departamento D. El elevador era lujoso, con paredes de espejo y piso de mármol. Javier observó su reflejo y por un momento se sintió pequeño e inadecuado, pero luego recordó las palabras de su padre y enderezó la espalda. Era un mecánico honesto
culto y competente, y eso valía tanto como cualquier otra profesión. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso 12, Sofía ya lo esperaba en el pasillo, pero hoy lucía diferente. Vestía ropa deportiva de marca, su cabello estaba perfectamente peinado y llevaba un reloj que Javier estimó valía más que todo lo que él poseía. «Javier, qué bueno que viniste», dijo Sofía con una sonrisa cálida. «Pasa, por favor». El departamento era espectacular. Tenía ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los muebles eran elegantes y modernos y había obras de arte en las paredes que Javier sospechaba eran originales. Todo en ese lugar gritaba lujo y dinero. «Lindo departamento», dijo Javier, sintiéndose completamente fuera de su elemento. «Gracias», respondió Sofía, «pero no es mío, es de mi hermano. Yo solo vengo de visita ocasionalmente». Javier no estaba seguro de creerle, pero no hizo comentarios. Sofía lo guió hacia el balcón, donde se podía ver el estacionamiento del edificio. «El vehículo que necesito que revises está allá abajo», explicó Sofía. «Es una Mercedes Sprinter. La uso para transporte de materiales de mi negocio. Últimamente ha tenido problemas extraños. A veces arranca perfectamente, otras veces ni siquiera enciende. Los electricistas que la han revisado no encuentran nada». Bajaron juntos al estacionamiento. La Mercedes Sprinter era una van de carga de modelo reciente, pintada de blanco. Javier caminó alrededor del vehículo, observándolo con ojo crítico. Era un modelo que conocía bien. Había trabajado en varias vans similares en su carrera. «¿Puedo revisar el motor?», preguntó Javier. «Por supuesto. Aquí están las llaves». Sofía se las entregó. Javier abrió el cofre y comenzó su inspección sistemática. Revisó la batería, los cables, las conexiones, los fusibles, el alternador. Todo parecía estar en orden. Luego se metió en la cabina y empezó a revisar el sistema eléctrico más detalladamente. Después de casi una hora de inspección meticulosa, Javier encontró el problema. Había un cable del sensor del cigüeñal que tenía una conexión intermitente. No estaba completamente suelto, pero tampoco completamente conectado. Ese tipo de falla era casi imposible de detectar sin una revisión muy cuidadosa porque no aparecía en los escáneres computarizados y solo se manifestaba de forma aleatoria. «Encontré el problema», anunció Javier. «Es el sensor de posición del cigüeñal. La conexión está intermitente. Cuando hace buen contacto, el auto arranca normalmente. Cuando el contacto falla, el sistema no recibe la señal y no permite que encienda». «¿Es difícil de reparar?», preguntó Sofía. «No, para nada», respondió Javier. «Solo hay que cambiar el conector. Es una pieza de menos de 100 pesos. Si quiere puedo ir a comprarla y hacer el cambio ahora mismo. Me tomaría unos 30 minutos». Sofía pareció impresionada. 2 electricistas especializados revisaron esta van y ninguno pudo encontrar el problema. Incluso uno de ellos quería cambiar toda la computadora del motor, lo que hubiera costado más de 20,000 pesos. «Es un problema muy específico», explicó Javier con modestia. «A veces los escáneres no detectan estas fallas mecánicas simples. Hay que revisar todo manualmente. Ve por la pieza», dijo Sofía. «Yo te espero aquí». Javier fue a una refaccionaria cercana que conocía y compró el conector necesario. Cuando regresó, instaló la pieza nueva con precisión y probó el vehículo. La Sprinter arrancó inmediatamente con el motor ronroneando suavemente. «Listo», dijo Javier. «Ya no debería tener más problemas». Sofía probó el vehículo varias veces, apagándolo y encendiéndolo. Funcionaba perfectamente cada vez. «Javier, eres excepcional», dijo Sofía con genuina admiración. «¿Cuánto te debo?» «Por el diagnóstico y la reparación serían 500 pesos», respondió Javier. «Más el costo de la pieza, que fueron 85 pesos. Sofía sacó su cartera y le dio 1,000 pesos. «Quédate con el cambio. Te lo ganaste». Javier aceptó el dinero con gratitud. Mientras guardaba las herramientas en su caja, Sofía lo observaba con una expresión pensativa. «Javier, ¿puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Sofía después de un momento. «Claro, señora. ¿Por qué sigues trabajando en ese taller de don Esteban? Es evidente que eres mucho más capaz que el tipo de trabajo que haces ahí». Javier se sorprendió por la pregunta. «Necesito el trabajo», respondió honestamente. «Tengo que mantener a mi mamá. Ella está enferma y no puede trabajar. El sueldo de don Esteban no es mucho, pero es constante. ¿Has pensado en trabajar por tu cuenta? ¿Poner tu propio taller?» Javier sonrió con tristeza. «Todos los días, señora, pero poner un taller requiere dinero que no tengo. Necesitaría herramientas, equipo
tiempo, un local, refacciones iniciales. Estamos hablando de cientos de miles de pesos. Apenas me alcanza para vivir al día. Sofía asintió, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Entiendo. Bueno, gracias nuevamente por tu ayuda, Javier. Mientras Javier regresaba a su casa en el metro, no podía dejar de pensar en la conversación con Sofía. Había algo en su tono, en sus preguntas, que sugería un interés más allá de simplemente conseguir un mecánico competente. Pero Javier no le daba muchas vueltas. Gente como Sofía vivía en un mundo completamente diferente al suyo, y esos mundos rara vez se cruzaban por mucho tiempo. Lo que Javier no sabía era que esa misma tarde, Sofía estaba sentada en su oficina privada en la torre corporativa de Grupo Automotriz Moreno, una de las empresas de servicios automotrices más grandes de México. Sofía no era solo una mujer acomodada, era Sofía Moreno Vega, vicepresidenta ejecutiva del grupo y heredera de un imperio automotriz valorado en más de 2.000 millones de pesos. Su padre, don Ricardo Moreno, había fundado la empresa 30 años atrás con un solo taller mecánico. A través de trabajo duro, visión empresarial y un compromiso inquebrantable con la calidad del servicio, había construido una red de más de 50 talleres especializados en toda la República Mexicana. Sofía había crecido en ese mundo, aprendiendo el negocio desde niña, y ahora era responsable de la expansión y modernización de la empresa. El BMW, que se había descompuesto hacía unas semanas, no había sido una coincidencia. Sofía había estado probando un sistema de diagnóstico remoto que la empresa estaba considerando implementar. El vehículo tenía sensores conectados que reportaban problemas en tiempo real. Cuando el sistema alertó sobre la cadena de distribución, Sofía decidió experimentar para ver cómo respondería un mecánico en la calle. Lo que no esperaba era encontrar a alguien como Javier, un mecánico con el conocimiento técnico y, más importante aún, con la integridad moral que buscaba para un proyecto especial que tenía en mente. Sofía había mandado investigar discretamente a Javier después de su primer encuentro. Lo que descubrió la impresionó profundamente. Javier tenía un historial impecable. Nunca había estado involucrado en nada ilegal. Era conocido en su vecindario por ser honesto y trabajador, y había sacrificado enormemente para cuidar de su madre enferma. Varios clientes que había atendido en trabajos freelance hablaban maravillas de su competencia y honestidad. El problema de la Mercedes Sprinter había sido real, pero Sofía había usado la oportunidad para probar a Javier nuevamente. El hecho de que hubiera encontrado un problema que 2 mecánicos certificados no pudieron detectar confirmaba su talento excepcional. Pero más importante, cuando pudo haber cobrado mucho más por un diagnóstico tan complejo, Javier solo pidió una cantidad justa y razonable. Sofía tomó su teléfono y marcó el número de su padre. «Papá, creo que encontré al candidato perfecto para el proyecto de México Sur», dijo cuando don Ricardo contestó. «¿De verdad? Cuéntame más». Durante los siguientes 20 minutos, Sofía le explicó a su padre sobre Javier. Le contó sobre sus encuentros, sobre sus habilidades técnicas excepcionales y sobre todo sobre su carácter intachable. «Suena prometedor», admitió don Ricardo, «pero un proyecto de esa magnitud requiere no solo habilidad técnica. Necesitamos a alguien con liderazgo, con visión, con la capacidad de manejar un equipo grande». «Lo sé, papá», respondió Sofía. «Por eso quiero proponerle algo diferente. Quiero que venga a trabajar con nosotros primero, que aprenda cómo operamos, que desarrolle esas habilidades de liderazgo, y después de 6 meses, si resulta ser quien creo que es, le ofreceremos la dirección del nuevo centro de servicio». Don Ricardo quedó en silencio por un momento. «¿Estás dispuesta a invertir 6 meses en esta apuesta?» «Totalmente», respondió Sofía con convicción. «Papá, tú siempre me enseñaste que el activo más valioso de nuestra empresa no son los equipos ni los edificios, son las personas. Javier es exactamente el tipo de persona que necesitamos». «Está bien», dijo don Ricardo. «Confío en tu instinto. Hazle la oferta, pero tiene que ser él quien decida. No podemos forzarlo». «Por supuesto que no», concordó Sofía. «Mañana hablaré con él». Al día siguiente era domingo, y Javier estaba disfrutando de su rutina habitual con su madre. La había llevado al parque de la colonia, donde se sentaban en una banca a observar a las familias y los niños jugar. Doña Carmen disfrutaba enormemente estas salidas. Eran uno de los pocos placeres simples que la vida todavía le ofrecía. Cuando regresaron al departamento
cerca de las 5 de la tarde, Javier encontró un mensaje en su teléfono. Era de Sofía, pidiéndole si podían encontrarse el lunes después de su trabajo. Había algo importante que quería discutir con él. Javier respondió afirmativamente, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. ¿Qué podría ser tan importante? El lunes pareció durar una eternidad. Don Esteban estaba particularmente irritable ese día, quejándose de todo y criticando el trabajo de Javier, incluso cuando estaba perfectamente hecho. Para las 6 de la tarde, Javier estaba exhausto física y emocionalmente. A las 7 en punto, como habían acordado, Javier se encontró con Sofía en una cafetería cerca del taller. Ella ya estaba sentada en una mesa del fondo, vestida nuevamente de forma casual, pero elegante. «Gracias por venir, Javier», dijo Sofía cuando él se sentó. «Espero no haberte hecho perder mucho tiempo». «Para nada, señora». «¿Qué necesita?» Sofía pidió café para ambos antes de comenzar a hablar. Cuando la mesera se alejó, Sofía miró directamente a los ojos de Javier. «Javier, quiero ser completamente honesta contigo», comenzó. «No he sido totalmente sincera sobre quién soy». Javier sintió un escalofrío de aprensión. «¿A qué se refiere?» «Mi nombre completo es Sofía Moreno Vega. Soy vicepresidenta de Grupo Automotriz Moreno. Tal vez has oído hablar de nosotros». Javier casi se atraganta con su café. Por supuesto que había oído hablar del Grupo Automotriz Moreno. Era una de las empresas más grandes del sector en todo México. Tenían talleres especializados en docenas de ciudades, manejaban contratos con las principales armadoras y eran conocidos por su excelencia en servicio. «¿Ustedes, en serio?», fue todo lo que Javier pudo decir. Sofía sonrió ante su reacción. «Sí, en serio, y quiero explicarte por qué me he estado acercando a ti». Durante la siguiente media hora, Sofía le contó todo. Le explicó que el encuentro inicial del BMW, aunque el problema era real, había sido parcialmente planeado como parte de un programa piloto que estaban probando. Le habló sobre cómo había quedado impresionada por su competencia y, especialmente, por su honestidad. Le contó sobre la investigación discreta que había hecho sobre su historia. Javier escuchaba con una mezcla de asombro y cierta incomodidad. Saber que había sido investigado lo hacía sentir vulnerable, pero también entendía que una empresa de esa magnitud no podía simplemente confiar en cualquiera. «El motivo por el que te cuento todo esto», continuó Sofía, «es que quiero hacerte una oferta. Grupo Automotriz Moreno está buscando personas con tu talento y, más importante, con tu integridad. Queremos que vengas a trabajar con nosotros». Javier se quedó en silencio, procesando las palabras. «¿Trabajar con ustedes? ¿En qué capacidad?» «Comenzarías como mecánico maestro en nuestro taller principal aquí en la Ciudad de México», explicó Sofía. «El salario inicial sería de 12,000 pesos mensuales, más prestaciones de ley completas, incluyendo seguro médico para ti y tu madre». Javier sintió que el mundo daba vueltas. 12,000 pesos mensuales era casi 4 veces lo que ganaba con don Esteban, y seguro médico para su madre significaba que finalmente podría darle el tratamiento adecuado para su diabetes. «Pero hay más», continuó Sofía. «Mi padre y yo tenemos un proyecto ambicioso. Queremos abrir un nuevo centro de servicio automotriz de última generación en el sur de la ciudad. Va a ser el taller más grande y mejor equipado de toda la zona. Buscamos a alguien para dirigirlo, alguien que entienda tanto la parte técnica como la humana del negocio». Sofía hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran. «Javier, después de conocerte, creo que tú podrías ser esa persona, pero no voy a ofrecerte el puesto de dirección todavía. Primero quiero que trabajes con nosotros durante 6 meses. Aprenderás nuestros sistemas, conocerás nuestra filosofía de trabajo, desarrollarás tus habilidades de liderazgo. Y si después de esos 6 meses demuestras lo que creo que puedes demostrar, el puesto de director del nuevo centro es tuyo». Javier estaba abrumado. Era demasiado bueno para ser verdad. «Señora Sofía, yo no sé qué decir. Sé que es mucho para procesar», dijo Sofía comprensivamente. «No necesitas darme una respuesta ahora mismo. Tómate unos días para pensarlo. Habla con tu madre. Esta es una decisión importante». «¿Por qué yo?», preguntó Javier finalmente. «Debe haber cientos de mecánicos más experimentados, con mejor educación formal, con más certificados en la pared tal vez», interrumpió Sofía. «Pero Javier, en este negocio he conocido a muchos mecánicos técnicamente competentes. Lo que es realmente difícil de encontrar es a alguien con tu combinación de habilidad, integridad y humildad.
Cuando tu auto se descompuso, no intentaste aprovecharte de la situación. Cuando diagnosticaste mi van, podrías haber cobrado mucho más, pero fuiste justo. Y cada vez que te he probado, has respondido exactamente como esperaba que lo hiciera una persona de verdadero valor. Sofía sacó un folder de su bolsa y se lo entregó a Javier. Aquí está toda la información sobre la oferta. Descripción del puesto, salario, prestaciones, todo. Léelo con calma y llámame cuando hayas tomado una decisión. Esa noche, Javier llegó a su casa todavía en estado de shock. Le contó todo a su madre, quien escuchó con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. Es un milagro, hijo, dijo doña Carmen. Dios recompensa a los buenos. No sé si sea un milagro, mamá, respondió Javier, pero sí sé que es una oportunidad que jamás pensé que tendría. Durante los siguientes 3 días, Javier estudió el folder que Sofía le había dado. La oferta era incluso mejor de lo que había entendido inicialmente. No solo incluía un salario excelente y prestaciones, sino también un programa de capacitación en administración y liderazgo, acceso a cursos de actualización técnica en las últimas tecnologías automotrices y un fondo de ahorro que la empresa igualaría peso por peso. Pero lo que más impactó a Javier fue leer sobre la filosofía de Grupo Automotriz Moreno. La empresa había sido fundada sobre los principios de honestidad, calidad del servicio y desarrollo del talento humano. Don Ricardo Moreno, el fundador, había empezado exactamente como Javier, un mecánico trabajador con talento pero sin recursos. La historia de la empresa era, en esencia, una historia de superación basada en el trabajo duro y la integridad. El jueves por la noche, Javier tomó su decisión. Llamó a Sofía. «Acepto», dijo simplemente cuando ella contestó. «¿Estás seguro?», preguntó Sofía, aunque su voz dejaba entrever alegría. «Es una decisión importante. No quiero que te sientas presionado». «Estoy completamente seguro», respondió Javier con firmeza. «Esta es la oportunidad de mi vida. Sería un tonto si la dejara pasar». «Me da muchísimo gusto, Javier», dijo Sofía sinceramente. «Te garantizo que no te arrepentirás». «¿Cuándo puedes empezar?» «Tendría que hablar con don Esteban y darle al menos 2 semanas de aviso», explicó Javier. «No quiero dejarlo sin mecánico de golpe, aunque él no haya sido el mejor jefe». La respuesta de Javier solo confirmó a Sofía que había tomado la decisión correcta. Incluso con un jefe que lo había tratado mal, Javier quería hacer las cosas de manera correcta y profesional. «Perfecto», dijo Sofía. «En 2 semanas entonces. Te voy a mandar por mensajero toda la documentación que necesitas llenar. Y Javier, bienvenido al Grupo Automotriz Moreno». Al día siguiente, Javier llegó temprano al taller de don Esteban. Había ensayado mentalmente cómo daría la noticia de su renuncia. Cuando don Esteban llegó, Javier lo llamó aparte. «Don Esteban, necesito hablar con usted», comenzó Javier. «¿Qué pasa, Mendoza? Espero que no sea para pedirme un aumento, porque ya sabes que el negocio no está para eso», gruñó el viejo. «No es eso, don Esteban. Vengo a presentar mi renuncia. Voy a empezar a trabajar en otro lugar en 2 semanas». Don Esteban se puso rojo de ira. «¿Qué? ¿Me vas a abandonar así nada más? ¿Después de todo lo que he hecho por ti?» Javier tuvo que morderse la lengua para no responder que lo único que don Esteban había hecho por él era pagarle un salario miserable por trabajo excepcional, pero mantuvo la compostura. «Le voy a dar 2 semanas para que encuentre a alguien que me reemplace», dijo Javier calmadamente. «Incluso puedo ayudar a entrenar a la persona nueva si gusta». «No necesito tu ayuda», espetó don Esteban. «Hay cientos de mecánicos buscando trabajo. Puedo reemplazarte en un día». «Como guste, don Esteban. Mi último día será el viernes de la próxima semana». Durante esas 2 semanas finales, don Esteban hizo todo lo posible por hacer la vida de Javier miserable. Le asignaba los trabajos más sucios, lo criticaba constantemente y hasta intentó no pagarle su última quincena completa, argumentando descuentos inventados. Pero Javier soportó todo con paciencia, sabiendo que pronto estaría en un lugar mucho mejor. El lunes de la 3ª semana, Javier se presentó en las oficinas centrales de Grupo Automotriz Moreno. El edificio era impresionante, una construcción moderna en la zona de Santa Fe. Cuando llegó a recepción, la recepcionista lo saludó con una sonrisa profesional. «Buenos días, vengo a presentarme para mi primer día de trabajo. Soy Javier Mendoza». La recepcionista revisó su computadora. «Sí, aquí está su registro. Un momento, por favor». Unos minutos después, un hombre de aproximadamente 50 años se acercó. Vestía pantalones
pantalones de mezclilla y una camisa polo con el logotipo de la empresa. ¿Javier Mendoza?, preguntó con una sonrisa cordial y extendiendo la mano. Soy Roberto Gutiérrez, gerente del taller central. Sofía me ha hablado mucho de ti. Javier estrechó su mano con firmeza. Mucho gusto, ingeniero. Por favor, llámame Roberto, dijo el hombre. Aquí somos muy informales. Ven, te voy a mostrar las instalaciones. El recorrido por el taller dejó a Javier boquiabierto. Era un complejo enorme con más de 20 bahías de trabajo, equipadas con el equipo más moderno que había visto en su vida. Había elevadores hidráulicos de última generación, máquinas de diagnóstico computarizado, bancos de prueba, herramientas especializadas de todas las marcas importantes. Era el paraíso de cualquier mecánico. Este va a ser tu espacio de trabajo, dijo Roberto, mostrándole una bahía equipada con un juego completo de herramientas. Aquí tenemos todo lo que necesitas. Si requieres alguna herramienta especial que no tengamos, solo tienes que pedirla y la conseguimos. Javier observó el espacio con reverencia. Era más de lo que jamás había soñado. Roberto continuó el recorrido, presentándole a otros mecánicos que trabajaban en el taller. Todos fueron amables y acogedores. Javier notó que había una atmósfera completamente diferente a la del taller de don Esteban. Aquí la gente trabajaba con profesionalismo, pero también con evidente satisfacción. Vamos a empezar con algo relativamente simple, dijo Roberto cuando regresaron a la bahía de Javier. Tenemos un Audi A4 que necesita servicio mayor, revisión completa, cambio de aceite, filtros, frenos, todo. Es un buen vehículo para que te familiarices con nuestros procedimientos. Javier se puso su overol nuevo que la empresa le había proporcionado y comenzó a trabajar. Aunque el vehículo era mucho más sofisticado que los que solía reparar, sus años de experiencia y su capacidad de aprender rápidamente le permitieron realizar el trabajo de manera impecable. Roberto supervisaba su trabajo discretamente, impresionado por la meticulosidad y el profesionalismo de Javier. Cada paso estaba ejecutado con precisión, cada componente era tratado con cuidado, cada detalle era verificado 2 veces. Al final del día, cuando Javier terminó el servicio del Audi, Roberto lo llamó a su oficina. Excelente trabajo para tu primer día, dijo Roberto sinceramente. Se nota que realmente entiendes lo que haces. Gracias, Roberto, respondió Javier. Todo el equipo aquí hace las cosas mucho más fáciles. Nunca había trabajado con herramientas tan buenas. Las herramientas son importantes, concordó Roberto, pero lo que realmente importa es la persona que las usa, y tú claramente sabes lo que haces. Durante las siguientes semanas, Javier se adaptó rápidamente a su nuevo entorno. Cada día aprendía algo nuevo, ya fuera sobre tecnologías automotrices más avanzadas, sobre procedimientos de control de calidad o sobre manejo de clientes. La empresa invertía fuertemente en la capacitación de su personal y Javier aprovechaba cada oportunidad de aprendizaje, pero lo que más valoraba era el respeto con el que era tratado. Aquí no era solo Mendoza o el mecánico, era Javier, un profesional valioso, cuyas opiniones eran escuchadas y respetadas. Cuando sugería mejoras en algunos procedimientos basándose en su experiencia, sus ideas eran consideradas seriamente. Su nuevo salario también había transformado completamente su vida y la de su madre. Doña Carmen ahora recibía tratamiento médico regular en el Seguro Social. Sus medicinas estaban cubiertas y Javier incluso había podido comprarle una silla de ruedas eléctrica que le daba mucha más independencia y movilidad. El pequeño departamento que rentaban ahora tenía comida suficiente, las cuentas se pagaban a tiempo y hasta había un pequeño ahorro creciendo en el banco. 2 meses después de su ingreso a la empresa, Sofía lo llamó a su oficina. Javier entró nerviosamente, preguntándose si había algún problema. Siéntate, Javier, dijo Sofía con una sonrisa que inmediatamente lo tranquilizó. Quería hablar contigo sobre tu progreso. ¿He hecho algo malo?, preguntó Javier, sin poder evitar el nerviosismo. Todo lo contrario, respondió Sofía. Roberto no hace más que elogiar tu trabajo. Dice que eres uno de los mecánicos más competentes que ha tenido en años. Pero más allá de eso, me cuenta que has estado mostrando cualidades de liderazgo naturales. Los otros mecánicos te buscan para pedir consejo. Has ayudado a entrenar a 2 mecánicos nuevos y has implementado varias mejoras en los procedimientos del taller. Javier se sonrojó ante los elogios. Solo hago mi trabajo lo mejor que puedo. Y eso es exactamente lo que buscábamos.
Vamos, dijo Sofía. Javier, quiero que empieces a asistir a nuestras reuniones de gerencia. No como participante activo todavía, solo como observador. Quiero que veas cómo manejamos el negocio desde el nivel administrativo. Durante los siguientes meses, Javier asistió a reuniones donde se discutían estrategias de expansión, análisis financieros, proyecciones de crecimiento y planes de servicio al cliente. Al principio, se sentía completamente fuera de su elemento, pero gradualmente comenzó a entender la complejidad de manejar una empresa de ese tamaño. Sofía lo incluía en conversaciones cada vez más importantes, preguntándole su opinión sobre diferentes aspectos del negocio. Al principio, Javier dudaba en compartir sus pensamientos, sintiendo que su perspectiva de mecánico no era relevante en discusiones de negocios, pero Sofía lo alentaba constantemente. Tu perspectiva es exactamente lo que necesitamos, le decía. Tú entiendes el trabajo desde el nivel del taller, sabes qué funciona y qué no en la práctica, no solo en teoría. Una tarde, durante una reunión sobre la planificación del nuevo centro de servicio en el sur de la ciudad, Javier hizo una observación que cambió completamente el enfoque del proyecto. Con todo respeto, dijo Javier tímidamente, creo que estamos pensando en este nuevo centro de la manera equivocada. La sala se quedó en silencio. Era la primera vez que Javier contradecía directamente algo en una reunión. Don Ricardo, el fundador de la empresa y padre de Sofía, quien estaba presente en esa reunión, lo miró con interés. Explica tu pensamiento, Javier, dijo don Ricardo con tono alentador. Bueno, continuó Javier ganando confianza, todos los planes se enfocan en hacer el centro lo más grande y tecnológicamente avanzado posible, y eso está bien, pero creo que estamos olvidando algo fundamental. En el sur de la ciudad, la mayoría de la gente maneja autos más viejos, más sencillos. Necesitan un servicio de calidad, sí, pero también necesitan que sea accesible económicamente. Javier se detuvo, temiendo haber dicho algo inapropiado, pero don Ricardo asintió, animándolo a continuar. Mi sugerencia sería tener el centro principal con todo el equipo de alta tecnología para los autos más modernos, pero también crear una sección de servicios básicos, con precios más accesibles para autos más viejos. No estoy hablando de bajar la calidad del trabajo, sino de ser más eficientes en los servicios rutinarios. Muchas personas no llevan sus autos a servicio simplemente porque piensan que no pueden pagarlo, incluso cuando tienen problemas serios. La sala quedó en silencio por un momento. Luego don Ricardo empezó a aplaudir. Esa es exactamente la clase de pensamiento que necesitamos, dijo don Ricardo con entusiasmo. Javier tiene razón. Nos hemos enfocado tanto en la tecnología que olvidamos a quién vamos a servir. La misión de esta empresa siempre ha sido proporcionar servicio de calidad accesible para todos, no solo para los que tienen autos de lujo. La reunión se extendió por 2 horas más, mientras redefinían el concepto del nuevo centro basándose en las observaciones de Javier. Cuando terminó, Sofía se acercó a él. Eso fue brillante, le dijo. Esa es exactamente la razón por la que quería que formaras parte de este proyecto. Los 6 meses pasaron rápidamente. Javier había crecido enormemente, no solo como mecánico, sino como persona y profesional. Había tomado cursos de administración de empresas, había aprendido sobre finanzas básicas, había desarrollado habilidades de comunicación y liderazgo, pero lo más importante, había mantenido la humildad y la integridad que lo habían definido desde el principio. El día que se cumplieron exactamente 6 meses desde su ingreso, Sofía y don Ricardo lo llamaron a una reunión privada. Javier entró a la oficina de don Ricardo, una sala elegante con vista panorámica de la ciudad. Siéntate, Javier, dijo don Ricardo, señalando una silla frente a su escritorio. Sofía estaba sentada a un lado. Javier, comenzó don Ricardo, hace 6 meses mi hija me habló de un mecánico excepcional que había conocido. Me dijo que había encontrado a la persona perfecta para liderar nuestro nuevo proyecto. Yo confié en su instinto, pero admito que tenía mis dudas. Javier sintió que su corazón se hundía. Había fallado de alguna manera. Don Ricardo debió notar su expresión porque rápidamente sonrió. No me malinterpretes. Mis dudas no eran sobre tu carácter o tu competencia técnica. Esas fueron evidentes desde el principio. Mis dudas eran sobre si alguien podría desarrollar las habilidades de liderazgo y visión empresarial necesarias en solo 6 meses. Don
Ricardo hizo una pausa y se inclinó hacia adelante. Javier, has superado todas mis expectativas. No solo has demostrado ser un mecánico excepcional, sino que has mostrado una capacidad de aprendizaje, una visión y un liderazgo que son realmente raros. Tus compañeros te respetan, tus ideas han mejorado nuestras operaciones y, más importante, has mantenido esa integridad que te trajo aquí en primer lugar. Sofía tomó la palabra. Javier, el nuevo Centro de Servicio Automotriz del Sur abrirá en 3 meses. Tiene 25 bahías de servicio, capacidad para 50 empleados y es la inversión más grande que nuestra empresa ha hecho en años. Queremos que tú lo dirijas como gerente general. Javier se quedó sin palabras. Había esperado tal vez una posición de supervisor o coordinador, pero gerente general de todo el centro. Entiendo que es una responsabilidad enorme, continuó Sofía. Vas a estar a cargo de contratar y entrenar a todo el personal, establecer los procedimientos, manejar las relaciones con clientes y proveedores, supervisar todas las operaciones. El salario sería de 35,000 pesos mensuales, más bonos por desempeño y un porcentaje de las utilidades del centro. Yo no sé si esté calificado para algo así, dijo Javier honestamente. Solo tengo 6 meses de experiencia administrativa. Tienes 20 años de experiencia en el oficio, corrigió don Ricardo. Y en 6 meses has demostrado más visión y liderazgo que personas que llevan años en posiciones gerenciales. Además, no estarás solo. Tendrás todo nuestro apoyo, capacitación continua y un equipo corporativo respaldándote. ¿Por qué yo?, preguntó Javier, la misma pregunta que le había hecho a Sofía meses atrás. Debe haber personas más experimentadas, más educadas. Javier, dijo don Ricardo con voz seria pero amable, hace 30 años yo era exactamente como tú, un mecánico bueno que trabajaba para un jefe que no lo valoraba con más talento del que el mundo reconocía. Alguien me dio una oportunidad y construí todo esto desde ahí. Ahora es mi turno, es nuestro turno de dar esa misma oportunidad a alguien que la merece. Creemos en ti, añadió Sofía, no solo por lo que has demostrado en estos 6 meses, sino por quién eres como persona. El día que empujaste mi auto sin pedir nada a cambio, no solo me ayudaste a mí, me mostraste que todavía existen personas con verdaderos valores en este mundo. Y esas son las personas con las que queremos construir el futuro de esta empresa. Javier sintió lágrimas formándose en sus ojos. Durante tanto tiempo había luchado, había sobrevivido a duras penas, había cuidado de su madre con los recursos limitados que tenía. Nunca había pedido caridad, nunca había perdido su dignidad, siempre había hecho lo correcto incluso cuando era difícil. Y ahora todo eso estaba siendo recompensado de una manera que jamás hubiera imaginado. Acepto, dijo Javier, su voz cargada de emoción, y prometo que no los voy a decepcionar. Ya lo sabemos, respondió don Ricardo con una sonrisa. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de actividad. Javier trabajaba 12 horas al día, participando en cada aspecto de la planificación del nuevo centro. Ayudó a diseñar el layout del taller, seleccionó el equipo necesario, estableció los procedimientos operativos y, más importante, comenzó el proceso de contratación del personal. Para este último aspecto, Javier tenía ideas muy claras. No quería solo contratar a los mecánicos más certificados o con los currículums más impresionantes. Quería encontrar personas como él había sido, talentosas, honestas, trabajadoras, que solo necesitaban una oportunidad. Trabajó con el Departamento de Recursos Humanos para crear un proceso de reclutamiento único. Además de entrevistas tradicionales, implementó pruebas prácticas donde los candidatos tenían que diagnosticar y resolver problemas reales. Observaba no solo su competencia técnica, sino también su honestidad. Por ejemplo, incluía deliberadamente problemas que no podían ser resueltos con las herramientas disponibles, para ver si los candidatos admitían sus limitaciones o intentaban inventar soluciones. También insistió en que el nuevo centro tuviera un programa de aprendices. Quería dar oportunidades a jóvenes que, como él a los 15 años, soñaban con ser mecánicos, pero no tenían recursos para estudios formales. El programa ofrecería capacitación práctica pagada, con la posibilidad de convertirse en mecánicos certificados de tiempo completo. Sofía observaba todo esto con satisfacción. Javier no solo estaba cumpliendo las expectativas, las estaba superando. Su visión para el centro iba más allá de simplemente
simplemente tener un taller exitoso. Quería crear un lugar donde las personas fueran valoradas y desarrolladas, donde la excelencia técnica se combinara con integridad moral. Finalmente, llegó el día de la inauguración del Centro de Servicio Automotriz del Sur. Era un evento grande, con presencia de medios locales, autoridades de la delegación y clientes importantes. El edificio relucía bajo el sol de la mañana, un complejo moderno y espacioso que era el orgullo de Grupo Automotriz Moreno. Javier estaba nervioso mientras se preparaba para el evento. Llevaba puesto un traje nuevo, algo que nunca pensó que usaría. Su madre estaba a su lado, sentada en su silla de ruedas eléctrica, con lágrimas de orgullo en sus ojos. «Tu padre estaría tan orgulloso», le dijo doña Carmen apretando su mano. «Lo sé, mamá», respondió Javier. «Ojalá estuviera aquí para verlo». Cuando llegó el momento de los discursos, don Ricardo fue el primero en hablar. Habló sobre la historia de la empresa, sobre la importancia de dar oportunidades al talento y sobre su visión para el futuro. Luego, para sorpresa de Javier, don Ricardo lo llamó al podio. «Quiero presentarles a Javier Mendoza», dijo don Ricardo, «el gerente general de este nuevo centro. Hace un año, Javier era un mecánico brillante que trabajaba en un taller pequeño, con un jefe que no valoraba su talento. Hoy es el líder de la operación más grande y moderna que nuestra empresa ha construido. Su historia es un testimonio de que el talento y la integridad siempre encuentran su camino». Javier subió al podio con las piernas temblando. Miró a la audiencia, vio a su madre llorando de alegría, vio a Sofía y don Ricardo sonriendo con orgullo, vio a su nuevo equipo de mecánicos y empleados esperando escucharlo. «Hace un año», comenzó Javier, su voz ganando fuerza con cada palabra, «yo estaba en una situación muy diferente. No tenía recursos, no tenía contactos, no tenía oportunidades. Lo único que tenía era mi amor por este oficio y un compromiso de siempre hacer lo correcto, incluso cuando era difícil». Javier hizo una pausa, recordando ese día cuando empujó el BMW de una mujer desconocida sin saber que ese simple acto de bondad cambiaría su vida. «Alguien me dio una oportunidad cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. No porque conociera mi historial o porque tuviera credenciales impresionantes, sino porque vio algo en mí que yo mismo no había visto en mucho tiempo. Potencial». Javier miró directamente a Sofía. «Esa oportunidad no solo cambió mi vida, me mostró que cuando las personas son valoradas por su carácter y sus habilidades, no solo por sus circunstancias, pueden lograr cosas increíbles. Este centro», continuó Javier, señalando el edificio detrás de él, «no es solo un taller de reparación de autos. Es un lugar donde vamos a valorar a cada persona que trabaje aquí, donde vamos a dar oportunidades a talento que tal vez otros han pasado por alto, y donde vamos a servir a nuestra comunidad con honestidad y excelencia. A todos los jóvenes que están aquí hoy, especialmente a aquellos que sueñan con trabajar en este oficio», dijo Javier, su voz llena de emoción, «quiero decirles que no importa dónde empiecen o cuán difíciles sean sus circunstancias, si tienen talento, si trabajan duro, si mantienen su integridad, las oportunidades llegarán. Yo soy prueba viviente de eso». Cuando Javier terminó su discurso, la audiencia aplaudió con entusiasmo. Varios jóvenes mecánicos que estaban presentes tenían lágrimas en los ojos. La historia de Javier resonaba con ellos porque muchos estaban en situaciones similares a la que él había estado. Después del evento, mientras Javier recorría las instalaciones del centro con un grupo de periodistas locales, una mujer joven se acercó tímidamente. Tenía unos 20 y tantos años y llevaba overol de mecánico. «Disculpe, ingeniero Mendoza», dijo ella nerviosamente, «mi nombre es Andrea. Yo quería agradecerle». «¿Agradecerme? ¿Por qué?», preguntó Javier confundido. «Fui una de las primeras personas que usted contrató para trabajar aquí», explicó Andrea. «Cuando vine a la entrevista, le dije honestamente que no tenía educación formal en mecánica. Mi papá era mecánico y me enseñó, pero murió hace 2 años, y desde entonces he estado trabajando en talleres pequeños donde no me tomaban en serio porque soy mujer». Javier recordaba la entrevista. Andrea había impresionado enormemente con su conocimiento práctico durante las pruebas técnicas. «Durante la prueba práctica», continuó Andrea, «había un problema con un sistema eléctrico que yo no podía resolver con las herramientas que me dieron. Estuve tentada a inventar algo, a pretender que sabía más
más de lo que sabía, pero recordé que había escuchado sobre usted, sobre cómo siempre es honesto, incluso cuando cuesta. Así que admití que no podía resolver ese problema específico con lo que tenía. Andrea sonrió. Y usted me contrató. Me dijo que la honestidad era más valiosa que pretender saberlo todo. Este trabajo me está cambiando la vida, ingeniero. Ahora puedo mantener a mi mamá y a mis hermanos menores, y estoy aprendiendo cosas que nunca pensé que podría aprender. Javier sintió un nudo en la garganta. Esto era exactamente lo que había esperado lograr con el nuevo centro. Andrea, el mérito es tuyo. Tienes el talento y la ética de trabajo. Yo solo te di la oportunidad. Eso es lo que me cambió la vida, respondió Andrea. La oportunidad. Y ahora quiero hacer lo mismo por otros. En los meses siguientes, el Centro de Servicio Automotriz del Sur se convirtió en un éxito rotundo. No solo por la calidad técnica del trabajo, que era excepcional, sino por la forma en que trataban a los clientes y a los empleados. Javier había creado una cultura de respeto, honestidad y excelencia que permeaba cada aspecto de la operación. Los clientes notaban la diferencia inmediatamente. Los mecánicos explicaban claramente los problemas, nunca recomendaban trabajo innecesario, y si algo no podían reparar, lo admitían honestamente y referían a los clientes a especialistas apropiados. Esta honestidad radical, que al principio algunos ejecutivos de la empresa temían que fuera mala para el negocio, resultó ser su mayor fortaleza. Los clientes regresaban una y otra vez y referían a amigos y familiares. El programa de aprendices también fue un éxito. Javier personalmente mentoreaba a varios de los jóvenes, viéndose reflejado en sus luchas y aspiraciones. Uno de ellos, un chico de 19 años llamado Miguel, que venía de una familia muy humilde, le recordaba especialmente a sí mismo a esa edad. Miguel había llegado al programa sin experiencia formal, pero con una pasión evidente por los autos. Vivía con su abuela enferma en una colonia marginal y había estado haciendo trabajos ocasionales de mecánica en la calle para sobrevivir. Javier vio en Miguel el mismo fuego, la misma determinación que él había tenido. «Ingeniero Javier», le dijo Miguel un día después de completar exitosamente su primer diagnóstico complejo solo, «¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro, Miguel. ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pasó de dónde estaba a todo esto?» Miguel señaló alrededor del centro con un gesto de su mano. Javier sonrió. Era una pregunta que le habían hecho muchas veces en los últimos meses. «No fue magia, Miguel. Fue trabajo duro. Fue mantener mi integridad incluso cuando era difícil. Fue nunca rendirme incluso cuando parecía que no había esperanza. Pero más que todo, fue tener a alguien que creyera en mí cuando yo había dejado de creer en mí mismo». «¿Y ahora usted es esa persona para nosotros?», preguntó Miguel. «Espero serlo», respondió Javier. «Pero Miguel, entiende algo importante. Yo puedo darte la oportunidad, pero eres tú quien tiene que aprovecharla. El talento lo tienes. La oportunidad te la estoy dando. Lo que hagas con ambos depende completamente de ti». Un año después de la inauguración del centro, Grupo Automotriz Moreno celebró su gala anual. Era un evento elegante en un hotel de 5 estrellas donde se reconocían los logros del año y se anunciaban planes futuros. Javier asistió con su madre, quien ahora estaba mucho mejor de salud gracias al tratamiento médico constante que su seguro cubría. Durante el evento, don Ricardo subió al podio para hacer un anuncio especial. «Este año», comenzó don Ricardo, «hemos visto resultados extraordinarios en toda la empresa, pero quiero reconocer especialmente el desempeño del Centro de Servicio del Sur. En su primer año de operación, no solo cumplió con todas nuestras proyecciones, las superó por un 30%. Más importante, tiene el índice de satisfacción de clientes más alto de toda nuestra red de talleres». La audiencia aplaudió y muchos voltearon a ver a Javier con admiración. «Pero lo que más me impresiona», continuó don Ricardo, «no son las cifras financieras. Es la cultura que se ha creado en ese centro. Es un lugar donde el talento es valorado, donde la honestidad es la norma, donde los empleados son tratados con respeto y desarrollados profesionalmente. Javier Mendoza ha demostrado que el liderazgo verdadero no viene de títulos universitarios o conexiones familiares, viene del carácter, de la visión y del compromiso genuino con las personas». Don Ricardo hizo una pausa. «Por eso me complace anunciar que Javier Mendoza ha sido promovido a director regional de operaciones. Supervisará
será no solo el Centro del Sur, sino también 4 centros adicionales que abriremos en los próximos 2 años. El salón estalló en aplausos. Javier estaba en shock. En solo 1 año y medio había pasado de ser un mecánico mal pagado a ser un director regional de una de las empresas automotrices más importantes del país. Después del evento, Sofía se acercó a Javier. ¿Recuerdas lo que te dije aquel día cuando aceptaste trabajar con nosotros? Dijiste muchas cosas, respondió Javier con una sonrisa. Te dije que esta no era caridad, que era una oportunidad basada en tu mérito. ¿Lo crees ahora? Javier asintió. Sí, ahora lo entiendo completamente. Usted no me dio nada que no haya ganado con mi trabajo. Exacto, dijo Sofía. Y ahora, con tu nueva posición, vas a tener la oportunidad de hacer por otros lo que nosotros hicimos por ti. Vas a poder identificar talento oculto, dar oportunidades a personas que las merecen, pero no las tienen. Ya he estado pensando en eso, admitió Javier. Hay tantas personas como yo, con talento pero sin oportunidades. Quiero asegurarme de que cada centro que abramos tenga un programa de aprendices, que busquemos activamente talento en lugares donde otros no miran. Esa es exactamente la visión que necesitamos, dijo Sofía con satisfacción. 3 años después del día en que empujó el BMW de una extraña sin saber quién era, Javier Mendoza estaba sentado en su oficina corporativa revisando los planes de expansión regional. Ahora supervisaba 8 centros de servicio, empleaba a más de 300 personas y había ayudado a lanzar las carreras de docenas de jóvenes mecánicos a través de sus programas de aprendices. Su madre, doña Carmen, vivía ahora en una casa pequeña pero cómoda que Javier había comprado en una colonia segura. Recibía atención médica regular y su diabetes estaba bien controlada. Ya no necesitaba la silla de ruedas eléctrica para moverse por la casa, aunque la usaba para salidas más largas. Javier nunca olvidó de dónde venía. Regularmente visitaba los talleres bajo su supervisión, no como jefe distante, sino como mentor activo. Se ensuciaba las manos trabajando junto a los mecánicos, compartía sus conocimientos generosamente y siempre estaba atento a identificar el próximo talento oculto que merecía una oportunidad. Una tarde, mientras revisaba solicitudes de empleo para un nuevo centro que abrirían en Puebla, Javier se topó con una solicitud que le llamó la atención. Era de un mecánico de 40 años que había estado desempleado por 6 meses después de que el taller donde trabajaba cerrara. Su carta de presentación era simple pero honesta, explicando su situación sin pedir lástima, solo una oportunidad de demostrar su valía. Javier marcó esa solicitud para entrevista personal. Había algo en la forma en que el hombre escribía, en la humildad y dignidad de sus palabras, que le recordaba a sí mismo hace solo unos años. Cuando el hombre vino a la entrevista, Javier notó inmediatamente las similitudes con su propio pasado: las manos callosas, la ropa modesta pero limpia, la postura de alguien que había caído en tiempos difíciles pero no había perdido su orgullo. El hombre se llamaba Roberto y tenía casi 20 años de experiencia como mecánico. Durante la entrevista, Javier no solo evaluó las habilidades técnicas de Roberto, también prestó atención a su carácter, a su honestidad, a la forma en que hablaba de su oficio con pasión a pesar de sus dificultades. Cuando Roberto admitió que había aspectos de los vehículos modernos con los que no estaba familiarizado debido a la falta de oportunidades de capacitación, Javier supo que había encontrado a la persona correcta. Roberto, dijo Javier al final de la entrevista, quiero ofrecerte una posición como mecánico senior en nuestro nuevo centro en Puebla. El salario inicial es de 15,000 pesos mensuales, con todas las prestaciones de ley. Además, vamos a inscribirte en nuestro programa de capacitación continua para que te pongas al día con las tecnologías más recientes. Roberto se quedó en silencio por un momento, claramente luchando con sus emociones. Ingeniero Mendoza, yo no sé qué decir. Esto es más de lo que esperaba. Solo dime que aceptas, respondió Javier con una sonrisa comprensiva. Por supuesto que acepto, dijo Roberto con lágrimas en los ojos. Muchas gracias por la oportunidad. No lo defraudaré. Mientras Roberto salía de su oficina, Javier se quedó mirando por la ventana, reflexionando sobre el círculo que se había completado. Él había sido Roberto. Había sido alguien con talento pero sin oportunidades, con dignidad pero sin esperanza. Y ahora estaba en posición de ser para otros
lo que Sofía había sido para él. Esa noche, Javier cenó con su madre como hacían todas las semanas. Mientras comían, doña Carmen observó a su hijo con orgullo maternal. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti, hijo», dijo ella como había dicho tantas veces. «No solo por lo que has logrado, sino por la persona en la que te has convertido». «Mamá, nada de esto hubiera sido posible sin tu apoyo», respondió Javier. «Cuando estaba en mi peor momento, tú siempre creíste en mí. Y tú siempre mantuviste tu integridad», dijo doña Carmen. «Eso es lo que realmente importa. Cualquiera puede tener éxito si está dispuesto a hacer trampa o a aprovecharse de otros. Pero tú lo lograste de la manera correcta, ayudando a otros en el camino». Javier sonrió. Su madre tenía razón. El éxito medido solo en dinero o posición era vacío. El verdadero éxito era saber que había mantenido sus valores, que había ayudado a otros a lo largo del camino, que había construido algo significativo que iba más allá de su beneficio personal. Meses después, Javier recibió una invitación para dar una charla en una escuela técnica de mecánica automotriz. Era un plantel en una zona de bajos recursos, donde estudiaban jóvenes que soñaban con una carrera en el oficio, pero enfrentaban muchas barreras económicas y sociales. Javier aceptó inmediatamente. Cuando llegó a la escuela, vio las instalaciones modestas, el equipo anticuado, los estudiantes con uniformes desgastados pero con ojos llenos de determinación. Era como verse en un espejo del pasado. Durante su charla, Javier no endulzó su historia. Les contó sobre los años difíciles, sobre el trabajo mal pagado con don Esteban, sobre las luchas para cuidar a su madre enferma. Pero también les habló sobre cómo un simple acto de bondad, empujar el auto de una desconocida, había desencadenado una serie de eventos que transformaron su vida. «No les voy a decir que solo necesitan trabajar duro y todo se resolverá mágicamente», dijo Javier con honestidad. «La vida no funciona así. Pueden trabajar duro durante años y no recibir el reconocimiento que merecen. Pueden ser los más talentosos en su campo y aún así luchar para sobrevivir». Los estudiantes lo escuchaban con atención total. Esta era una historia diferente a las típicas charlas motivacionales que habían escuchado. «Pero lo que sí les puedo decir», continuó Javier, «es que su carácter siempre importa. La honestidad siempre importa. Hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando no hay beneficio inmediato, siempre importa. Porque nunca saben cuándo alguien está prestando atención. Nunca saben cuándo un simple acto de bondad abrirá una puerta que ni siquiera sabían que existía». Javier hizo una pausa, recordando aquel día en la avenida Cuauhtémoc. «Yo empujé el auto de una desconocida porque era lo correcto hacer. No esperaba nada a cambio. No sabía quién era ella. No estaba pensando en oportunidades de negocios o conexiones. Solo vi a alguien que necesitaba ayuda y la ayudé. Y resultó ser la decisión más importante de mi vida. Pero aquí está la clave», dijo Javier, mirando directamente a los ojos de los estudiantes. «No fue solo ese acto. Fue quien yo era como persona lo que realmente importó. Cuando Sofía me probó, cuando me dio oportunidades de demostrar mi carácter, estuve a la altura porque siempre había sido esa persona, no solo en ese momento». Después de su charla, varios estudiantes se acercaron a hacerle preguntas. Uno de ellos, un joven de 17 años llamado Carlos, le preguntó algo que le hizo pensar profundamente. «Ingeniero Mendoza», dijo Carlos tímidamente, «¿alguna vez tuvo miedo de que todo fuera demasiado bueno para ser verdad? ¿De que de alguna manera lo perdería?» Javier consideró la pregunta cuidadosamente. «Sí, Carlos, durante mucho tiempo tuve ese miedo. Sentía que no merecía lo que estaba recibiendo, que de alguna manera era un error y eventualmente descubrirían que no era lo suficientemente bueno. Pero ¿sabes qué me ayudó a superar ese miedo?». Carlos negó con la cabeza. «Darme cuenta de que no era suerte o caridad», explicó Javier. «Era oportunidad encontrándose con preparación. Yo había pasado 20 años perfeccionando mi oficio, siendo honesto, trabajando duro. Cuando llegó la oportunidad, estaba listo para aprovecharla. No fue suerte, fue el resultado de quien había elegido ser durante todos esos años difíciles». Esa conversación con Carlos quedó en la mente de Javier. Esa noche escribió una propuesta para don Ricardo y Sofía, crear un programa de becas para estudiantes de escuelas técnicas como la que había visitado. El programa no solo cubriría sus estudios, sino que también les daría empleos de medio tiempo en los centros de Grupo Automotriz Moreno, permitiendo
permitiéndoles ganar experiencia práctica mientras aprendían. La propuesta fue aprobada entusiastamente. El programa de becas Javier Mendoza fue lanzado 6 meses después, beneficiando a 50 estudiantes en su primer año. Muchos de esos estudiantes venían de situaciones similares a la que Javier había vivido. Familias de bajos recursos, responsabilidades familiares pesadas, pocas oportunidades, pero mucho talento y determinación. 5 años después del fatídico encuentro con Sofía, Javier Mendoza era ahora vicepresidente de operaciones de Grupo Automotriz Moreno. Supervisaba más de 30 centros en 10 estados, empleaba a más de 1.500 personas y era reconocido en toda la industria automotriz como un líder visionario. Pero lo que más lo enorgullecía no eran los títulos o el salario. Era saber que más de 200 jóvenes habían comenzado sus carreras a través de sus programas, que docenas de mecánicos talentosos habían sido promovidos a posiciones de liderazgo bajo su mentoría, que Andrea, la joven mecánica que había contratado en el Centro del Sur, ahora era gerente de su propio centro. Era saber que Miguel, su primer aprendiz, ahora era un mecánico maestro, ganando un salario digno y manteniendo a su abuela con comodidad. En la gala anual de ese año, Javier fue invitado a dar el discurso principal. Mientras subía al podio, vio entre la audiencia a muchas caras familiares. Estaba su madre, por supuesto, todavía su mayor fan. Estaba Sofía, quien había pasado de ser su benefactora a ser su colega y amiga. Estaba don Ricardo, quien lo veía ahora no solo como un empleado, sino casi como un hijo. Pero también estaban Roberto, Miguel, Andrea y docenas de otros que habían sido parte de su viaje, tanto los que él había ayudado como los que lo habían ayudado a él. Hace 5 años, comenzó Javier, su voz resonando en el salón elegante. Yo estaba en un lugar muy diferente. Trabajaba por un salario que apenas alcanzaba para sobrevivir. Cuidaba a mi madre enferma sin poder darle el tratamiento que necesitaba y honestamente había empezado a perder la esperanza de que las cosas mejoraran. El salón estaba completamente silencioso, todos pendientes de sus palabras. Un viernes por la tarde vi a una mujer cuyo auto se había descompuesto en medio del tráfico. Todos los demás tocaban el claxon, gritaban, se quejaban. Yo simplemente la ayudé. La empujé su auto a un lugar seguro, diagnostiqué el problema y me aseguré de que estuviera bien. No pensé mucho en ello. Era solo lo correcto hacer. Javier miró directamente a Sofía. Lo que no sabía era que esa mujer era Sofía Moreno y que ese simple acto de bondad estaba a punto de cambiar mi vida completamente. Pero aquí está la lección importante, continuó Javier, y es algo que he tratado de enseñar a cada persona que he mentorado. No fue simplemente ese acto lo que cambió mi vida. Fue quien yo había elegido ser durante todos esos años difíciles. Era el hecho de que había mantenido mi integridad cuando nadie estaba mirando. Era mi compromiso con la excelencia en mi oficio, incluso cuando no era reconocido o recompensado adecuadamente. Era mi honestidad, incluso cuando ser deshonesto habría sido más fácil o más lucrativo. La oportunidad encuentra la preparación, dijo Javier con énfasis. Sofía me dio una oportunidad, sí, pero yo había pasado 20 años preparándome para esa oportunidad sin siquiera saberlo, y cuando llegó estaba listo. Javier paseó su mirada por toda la audiencia. Todos ustedes que están aquí esta noche, ya sea que trabajen en nuestros talleres como mecánicos, en las oficinas como administradores o en cualquier otra capacidad, quiero que recuerden esto. Su carácter importa, su integridad importa, la forma en que tratan a las personas cuando no hay nada que ganar importa, porque nunca saben cuándo llegará su momento, cuándo se abrirá esa puerta inesperada. Y para aquellos de ustedes que están luchando, que sienten que trabajan duro pero no avanzan, que cuestionan si vale la pena mantener su integridad cuando el mundo parece recompensar lo contrario. La voz de Javier se volvió más intensa. Les digo con absoluta certeza basada en mi propia experiencia, sí vale la pena. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente. Las personas de verdadero valor siempre encuentran su camino. El salón estalló en aplausos, pero Javier no había terminado. Finalmente, dijo cuando el aplauso se calmó, quiero hablar sobre responsabilidad. Yo tuve la bendición de que alguien me diera una oportunidad. Ahora es mi responsabilidad hacer lo mismo por otros. Si han recibido ayuda, si han tenido
tenido éxito, si están en una posición de influencia o recursos, por favor usen eso para ayudar a otros. No como caridad condescendiente, sino como oportunidades genuinas basadas en el mérito. Busquen talento en lugares inesperados. Miren más allá de los currículums impresionantes y las conexiones familiares. Encuentren a las personas con carácter, con compromiso, con talento sin pulir y denles la oportunidad de brillar, porque esas personas, las que han luchado y mantenido su integridad, esas son las que realmente transformarán su negocio, su comunidad y el mundo. Cuando Javier terminó su discurso, la ovación fue estruendosa y prolongada. La gente no solo aplaudía su éxito personal, aplaudían el mensaje, la visión, la filosofía de que el verdadero liderazgo consiste en elevar a otros. Después del evento, Javier estaba en el balcón del hotel, tomando un momento para respirar y reflexionar. Sofía se unió a él. Ese fue un discurso poderoso, dijo ella. Gracias, respondió Javier. Solo dije lo que sentía. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sofía después de un momento. ¿Extrañas la simplicidad de solo ser mecánico sin todas estas responsabilidades? Javier consideró la pregunta honestamente. A veces extraño la parte física del trabajo, el sentimiento de arreglar algo con mis propias manos, pero no me arrepiento, porque ahora puedo hacer mucho más que reparar autos. Puedo cambiar vidas, y eso es infinitamente más satisfactorio. Sabía que dirías eso, dijo Sofía con una sonrisa. Es exactamente por eso que eres la persona correcta en esta posición. ¿Puedo preguntarte algo que siempre me he preguntado?, dijo Javier después de un momento. Claro, ese día con el BMW, ¿realmente tenías un problema con la cadena de distribución o fue una prueba completamente planeada? Sofía rió. El problema era real, pero había estado esperando a que se manifestara porque quería ver cómo respondería un mecánico en una situación real. Cuando vi tu integridad, tu competencia, tu bondad sin esperar nada a cambio, supe que había encontrado algo especial. ¿Y la Mercedes Sprinter? ¿Ese también era un problema real? Ese era 100% real, admitió Sofía. Pero usé la oportunidad para probarte nuevamente. Necesitaba estar segura antes de hacer una inversión tan grande en ti. Aprecio esa honestidad, dijo Javier. Y aprecio que hayas visto algo en mí que ni yo mismo veía en ese momento. Javier, dijo Sofía seriamente, yo no vi algo que no estaba ahí. Solo vi lo que ya eras y te di la oportunidad de mostrárselo al mundo. 10 años después del día en que empujó el auto de una mujer misteriosa, Javier Mendoza se sentó en la oficina del CEO de Grupo Automotriz Moreno, no como visitante, sino como su ocupante. Don Ricardo, quien ahora tenía 80 años, había decidido retirarse y la junta directiva, con el apoyo unánime de la familia Moreno, había elegido a Javier como su sucesor. Era una responsabilidad enorme. La empresa ahora tenía más de 60 centros en 15 estados, empleaba a más de 3,000 personas y facturaba miles de millones de pesos anuales. Pero Javier enfrentaba el desafío con la misma humildad y determinación que había caracterizado su viaje. Su primer acto como CEO fue expandir dramáticamente el programa de becas que llevaba su nombre. Ahora cubriría a 500 estudiantes al año en todo el país. Su segunda iniciativa fue crear el Programa de Segundas Oportunidades, específicamente diseñado para contratar y entrenar a personas que habían enfrentado dificultades extremas, desempleo prolongado, situaciones de calle, rehabilitación completa. El programa reconocía que el talento existe en todos lados, pero las oportunidades no. Sofía, quien ahora era presidenta de la junta directiva, observaba las iniciativas de Javier con satisfacción. 10 años atrás, había apostado por un mecánico sin techo que empujó su auto. Ahora, ese hombre lideraba una de las empresas más importantes y socialmente responsables de todo México. Una tarde, años después de todo esto, Javier recibió una carta en su oficina. Era de un mecánico joven en Monterrey que había leído sobre su historia. La carta decía: estimado ingeniero Mendoza, mi nombre es Daniel. Tengo 25 años y he sido mecánico durante 7 años. Actualmente estoy pasando por tiempos muy difíciles. Trabajo por un salario miserable para un jefe que no valora mi trabajo. Cuido a mis hermanos menores porque nuestros padres fallecieron. Hay días en que quiero rendirme, en que siento que no importa
importa cuán duro trabaje, nunca voy a progresar. Pero entonces leo su historia y me recuerda que debo mantener mi integridad, que debo seguir perfeccionando mi oficio, que debo hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando, porque algún día, tal vez, mi oportunidad llegará y cuando llegue, quiero estar listo. Gracias por ser un ejemplo de que el carácter y el trabajo duro todavía importan. Gracias por mostrar que personas como yo todavía tienen esperanza. Con respeto, Daniel. Javier leyó la carta con lágrimas en los ojos. Inmediatamente llamó al Departamento de Recursos Humanos. Hay un joven mecánico en Monterrey llamado Daniel, dijo Javier. Necesito que lo contacten. Tenemos una posición perfecta para él en nuestro nuevo centro ahí. Ofrézcanle 15,000 pesos mensuales para empezar, todas las prestaciones y acceso completo a nuestros programas de capacitación. ¿Lo conoce, señor Mendoza?, preguntó la encargada de Recursos Humanos. No personalmente, respondió Javier, pero sé exactamente quién es. Es yo hace 10 años y merece la misma oportunidad que yo recibí. Javier se reclinó en su silla ejecutiva y miró por la ventana hacia la Ciudad de México extendiéndose ante él. Pensó en el viaje increíble que había vivido, desde empujar un auto desconocido hasta dirigir una empresa enorme. Pensó en todas las personas que había ayudado, en todas las vidas que habían sido transformadas por darles una simple oportunidad. Y pensó en aquel día, 10 años atrás, cuando simplemente hizo lo correcto sin esperar nada a cambio. Ese simple acto de bondad había desencadenado un efecto dominó que ahora afectaba a miles de personas. La historia de Javier Mendoza se había convertido en leyenda en la industria automotriz mexicana, pero para él nunca fue sobre la fama o el reconocimiento. Fue siempre sobre probar que el carácter importa, que la integridad cuenta, que el talento combinado con oportunidad puede transformar no solo una vida, sino generaciones enteras. Y mientras miraba hacia el futuro, Javier sabía que su misión apenas comenzaba. Había miles de Javieres más allá afuera, mecánicos talentosos y honestos esperando su oportunidad. Y él dedicaría el resto de su carrera a asegurarse de que la recibieran. Porque al final, eso es lo que realmente importa. No cuánto éxito alcanzas, sino cuántas personas elevas contigo en el camino. No qué tan alto llegas, sino cuántas escaleras construyes para que otros también puedan subir. Esa fue la verdadera lección que Javier aprendió en su viaje extraordinario. Y es una lección que nunca olvidaría, sin importar cuán lejos llegara.